La trampa de Satanás, capítulo 12. La trampa de la venganza. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos, capítulo 12, versículo 17. Como vimos claramente en el capítulo anterior, aferrarse a una ofensa por falta de perdón es como considerar que una deuda está pendiente de pago. Cuando una persona hace daño a otra, ésta cree que aquella está en deuda con ella y espera un pago de alguna clase, sea monetario o no. Nuestro sistema legal existe para vengar a los individuos o entidades que han sido heridos o han sufrido algún daño. Los juicios se producen porque las personas buscan satisfacer las deudas que otras tienen con ellas. Cuando alguien ha sido herido en alguna forma por otro, la justicia humana dice deberá ser juzgado por lo que ha hecho y si es culpable, pagar por ello. El siervo que no perdonó deseaba que su siervo pagara lo que le debía, por lo cual solicitó su compensación en un tribunal. Este no es el camino de la justicia. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Es injusto que nosotros, hijos de Dios, ejecutemos nuestra propia venganza, pero es exactamente eso lo que deseamos cuando nos negamos a perdonar. Deseamos, buscamos, planeamos y llevamos a cabo nuestra venganza. No perdonamos hasta que la deuda haya sido pagada por completo, y solo nosotros podemos determinar cuál es la compensación que nos parece aceptable. Cuando deseamos corregir el mal que se nos ha hecho, nos colocamos en la posición de jueces. Pero sabemos que uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Santiago capítulo 4 versículos 12 y capítulo 5 versículo 9. Dios es el justo juez y es quien juzga justamente, pero Él paga según la justicia. Si alguien ha hecho mal y se arrepiente en forma genuina, la obra de Jesús en el Calvario borra la deuda. Quizá digamos, pero fue a mí a quien hicieron mal, no a Jesús. Sí, pero no comprendemos el mal que nosotros le hicimos a Él. Víctima inocente. Él no tenía culpa alguna, mientras que todos los demás seres humanos habían pecado y estaban condenados a morir. Cada uno de nosotros ha quebrantado leyes de Dios que trascienden las leyes de la tierra. Si se hicieran justicia, todos deberíamos ser condenados a muerte por la mano del sumo tribunal del universo. Quizá usted no ha hecho nada para provocar el mal que sufrió a manos de otro, pero no es posible comparar lo que se le ha hecho con lo que le ha sido perdonado. Ni siquiera es un ínfimo porcentaje de la deuda que usted mantiene. Si se siente engañado, ha perdido su concepto de la misericordia que se le ha ofrecido. No hay zonas intermedias. Bajo el pacto del Antiguo Testamento, si usted cometía alguna transgresión en contra de mí, yo tenía el derecho legal de responderle con el mismo hecho. Se daba permiso para cobrar las deudas, pagando mal por mal. Levítico capítulo 24, versículo 19 y Éxodo capítulo 21, versículos del 23 al 25. La ley era suprema. Jesús aún no había muerto para liberarlos. Veamos cómo Él habla a los creyentes bajo el nuevo pacto. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga,
por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mateo capítulo 5 versículos del 38 al 42. Jesús elimina las zonas grises intermedias en los conflictos. En realidad, lo que dice es que nuestra actitud debe estar tan lejos de procurarnos la venganza por nuestra propia mano, que estemos dispuestos a la posibilidad de que vuelvan a aprovecharse de nosotros. Cuando deseamos corregir el mal que se nos ha hecho, nos ponemos en el rol de jueces. El siervo que no perdonó, en Mateo 18, lo hizo cuando envió a su consiervo a la cárcel. A su vez, este desafortunado siervo fue entregado a los atormentadores y su familia fue vendida hasta pagarlo todo. Debemos dejar lugar al juez justo. Él recompensa con justicia. Solo Él ejecuta una justa venganza. Yo estaba ministrando sobre el tema de la ofensa en una iglesia de Tampa, Florida. Después de la reunión, una mujer vino a verme. Me dijo que había perdonado a su ex esposo por todo lo que él había hecho, pero que mientras me escuchaba hablar de perdonar las ofensas, comprendió que aún no tenía paz en su interior y se sentía muy incómoda. «Usted aún no lo ha perdonado», le dije suavemente. «Sí, lo perdoné», dijo ella. «He llorado lágrimas de perdón. Puede haber llorado, pero aún no lo ha liberado». Ella insistió en que yo estaba equivocado, que ella había perdonado a su ex esposo. «No quiero nada de él, ya lo he dejado en libertad». «Dígame qué le hizo», le pregunté. «Mi esposo y yo éramos pastores de una iglesia. Él me dejó junto con nuestros 3 hijos y se escapó con una mujer muy influyente de la iglesia». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que no había seguido la voluntad de Dios al casarse conmigo, porque la perfecta voluntad de Dios para él era que se casara con la mujer con la que huyó. Me dijo que ella era una ventaja para su ministerio, porque lo apoyaba mucho más que yo era un obstáculo, que criticaba demasiado, me echó toda la culpa de la ruptura de nuestro matrimonio. Jamás ha regresado, ni ha admitido su parte de la culpa. Este hombre estaba obviamente engañado y había hecho un gran mal a su esposa y su familia. Ella había sufrido mucho a consecuencia de sus actos y ahora esperaba que él pagara su deuda. No se trataba de alimentos ni de dinero para ella o los niños, ya que el nuevo esposo de esta mujer le proveía todo esto. La deuda que ella deseaba que su anterior esposo le pagara era admitir que él había estado equivocado y ella en lo cierto. Usted no lo perdonará hasta que él venga a decirle que está equivocado, que fue culpa de él y no suya, y le pida perdón. Este es el pago pendiente que le ha tenido atada hasta ahora, le señalé. Si Jesús hubiera esperado que nosotros viniéramos a él y nos disculpáramos, diciendo, nosotros estábamos equivocados, tú tenías razón, perdónanos, no nos habría perdonado en la cruz. Mientras estaba sobre el madero, él clamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Nos perdonó antes de que viniéramos a él confesando la ofensa que le habíamos producido. Las palabras del apóstol Pablo nos amonestan. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses capítulo 3 versículo 13. Y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4 versículo 32. Cuando le dije a esta mujer, usted no lo perdonará hasta que él le diga, yo estaba equivocado, tú tenías razón, comenzaron a caer lágrimas de sus ojos. Lo que ella deseaba parecía muy poco en comparación con el dolor que él había producido a ella y a sus hijos. Pero esta mujer estaba atada a la justicia humana. Se había puesto en el lugar del juez y reclamaba su derecho al pago de la deuda. Esta ofensa había sido un obstáculo en su relación con su nuevo esposo.
También había afectado todas sus relaciones con autoridades masculinas, ya que su anterior esposo había sido, al mismo tiempo, su pastor. Muchas veces Jesús comparó la condición de nuestro corazón con la de la tierra. Se nos advierte que debemos estar arraigados y cimentados en el amor de Dios, la semilla de la palabra de Dios. Entonces echará raíces en nuestros corazones, crecerá y finalmente producirá el fruto de justicia. Este fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Pero la tierra producirá solamente aquello que en ella se plante. Si plantamos semillas de deuda, falta de perdón y ofensa, en lugar del amor de Dios, crecerá otra raíz. Su nombre es raíz de amargura. Francis Frangipane dio una excelente definición de la amargura. La amargura es una venganza no consumida. Se produce cuando la venganza no es satisfecha hasta el grado que lo deseamos. El autor del libro de Hebreos habló directamente sobre este tema. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos capítulo 12 versículos 14 y 15. Observemos las palabras, muchos sean contaminados. ¿Serán estos los muchos que Jesús dijo que tropezarán o se ofenderán en los últimos días? Mateo capítulo 24 versículo 10. La amargura es una raíz. Si las raíces son cuidadas, regadas, protegidas, alimentadas, si se les presta atención, aumentan en profundidad y fuerza. Si no se las destruye rápidamente, es difícil extraerlas. La fuerza de la ofensa crece, por lo tanto se nos exhorta a que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Efesios capítulo 4 versículo 26. Ahora, en vez de producir fruto de justicia, veremos una cosecha de ira, resentimiento, celos, odio, contiendas y discordias. Jesús dijo que estos eran malos frutos. Mateo capítulo 7 versículos 19 y 20. La Biblia dice que una persona que no busca la paz perdonando las ofensas finalmente será contaminada. Lo que es precioso acabará siendo corrompido por la suciedad de la falta de perdón. Un heredero del trono contaminado. Al comienzo de este libro vimos que David fue leal al rey Saúl aun cuando éste no fue leal a él. David no buscó vengarse, aun cuando tuvo 2 oportunidades de hacerlo. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Permitió que Dios juzgara entre Saúl y él. Cuando el juicio de Dios cayó sobre Saúl, David no se regocijó, se lamentó por Saúl y no guardó amargura hacia él. Después de la muerte de Saúl, David ascendió al trono, fortaleció la nación, disfrutó de mucho éxito militar y económico y aseguró el reino. Se casó con muchas mujeres que le dieron hijos, incluyendo a Amnón, su hijo mayor, y a Absalón, su tercer hijo. Amnón cometió una terrible ofensa contra su medio hermana Tamar, que era hermana de Absalón. Simuló estar enfermo y pidió a su padre que enviara a Tamar a darle algo de comida. Cuando ella lo hizo, él ordenó a los sirvientes que salieran y la violó. Luego la despreció e hizo que la quitaran de su vista. Había hecho caer en desgracia a una princesa real, virgen, cuya vida estaría de allí en más devastada por la vergüenza. Segunda de Samuel capítulo 13. Sin decir palabra a su medio hermano, Absalón acogió a su hermana en su propio hogar y le proveyó todo lo que necesitaba, pero Absalón odiaba a Amnón por haber contaminado a Tamar. Absalón esperaba que su padre castigara a su medio hermano. El rey David se enfureció cuando supo del malvado hecho que Amnón había cometido, pero no actuó. Absalón se sintió destrozado al ver que su padre no hacía justicia. En un tiempo, Tamar había vestido las túnicas reales reservadas para las hijas vírgenes del rey.
Ahora estaba revestida de vergüenza. Había sido una hermosa joven y probablemente todo el pueblo la estimaba en gran manera. Ahora vivía recluida y no podía casarse, pues ya no era virgen. Era injusto. Ella había asistido a Amnón por medio del rey y había sido violada. Su vida había terminado, mientras que el hombre que cometiera esta atrocidad vivía como si nada hubiera ocurrido. Ella tenía que soportar todo el peso de la situación y su vida estaba destrozada. Día tras día, Absalón veía sufrir a su hermana. La existencia perfecta de una princesa se había convertido en una pesadilla. Su hermano esperó durante 1 año que su padre hiciera algo, pero David no hizo nada. Absalón se sentía ofendido por su padre y odiaba al malvado Amnón. Después de 2 años, su odio por Amnón hizo surgir un plan para asesinarlo. Probablemente pensó: yo mismo vengaré a mi hermana, ya que las autoridades correspondientes prefieren no hacer nada. Absalón preparó una gran fiesta para todos los hijos del rey. Amnón no sospechó nada, y Absalón hizo que lo asesinaran. Luego huyó a Gesur, después de consumar su venganza contra Amnón, pero la ofensa que aún mantenía contra su padre se hizo más fuerte, especialmente cuando estuvo fuera del palacio. Los pensamientos de Absalón estaban emponzoñados de amargura. Se volvió un crítico experto de las debilidades de David, pero esperaba que su padre lo llamara. David no lo hizo. Esto aumentó aún más el resentimiento de Absalón. Quizá pensaba algo así: mi padre tiene el respeto del pueblo, pero ellos no conocen cómo es él en realidad. Es solo un egoísta que usa a Dios como fachada. Es peor que el rey Saúl. Saúl perdió su trono por no matar al rey de los amalecitas y guardarse algunos ejemplares de su mejor ganado de ovejas y bueyes. Mi padre ha cometido adulterio con la esposa de uno de sus hombres más leales. Luego ocultó su pecado matando al hombre que fue leal a él. Es un asesino y adúltero. Por eso no castigó a Amnón. Y cubre todo eso con su falsa adoración a Jehová. Absalón estuvo en Gesur durante 3 años. David se había consolado de la muerte de Amnón, y Joab había convencido al rey de que hiciera regresar a Absalón al hogar. Pero David aún se resistía a encontrarse cara a cara con Absalón. Pasaron 2 años más y finalmente Absalón volvió a gozar del favor del rey, quien le devolvió todos sus privilegios. Pero las ofensas que Absalón abrigaba en su corazón continuaba tan fuerte como antes. Absalón era un experto en confundir con las apariencias. Antes de asesinar a Amnón, Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 22. Muchas personas logran esconder su ofensa y su odio, como lo hizo Absalón. Con su actitud crítica y la ofensa que abrigaba en su corazón, Absalón comenzó a atraer hacia sí a todos los que estaban descontentos. Se puso a disposición de todo Israel y se tomó el tiempo necesario para escuchar todas sus quejas. Se lamentaba, diciendo que las cosas serían diferentes si él fuera rey. Juzgaba los pleitos, ya que aparentemente el rey no tenía tiempo para ellos. Quizá Absalón juzgaba en esos casos porque sentía que en su propio caso no se le había hecho justicia. Aparentemente se preocupaba mucho por la gente. La Biblia dice que Absalón robó los corazones del pueblo de Israel de su padre. Pero, ¿de veras se interesaba por ellos o solamente estaba buscando la forma de derrocar a David, el hombre que lo había ofendido? Expertos en el error. Absalón atrajo a Israel hacia sí y se levantó en contra del rey David. Este debió huir a Jerusalén para salvar su vida. Parecía que Absalón establecería su propio reino, pero murió mientras perseguía a David, aunque éste había ordenado que nadie le hiciera daño. En realidad,
Lo que mató a Absalón fue su propia amargura por la ofensa que le había sido inferida. El hombre que tenía tanto potencial, el heredero del trono, murió en la flor de su vida porque se negó a perdonar la deuda que pensaba que su padre le debía. Terminó contaminándose. Los asistentes de líderes en la iglesia muchas veces son ofendidos por las personas a quienes sirven. Pronto comienzan a criticarlos y se vuelven expertos en señalar todo lo que su líder hace mal o lo que hace mal la persona que él o la líder designa. Los colaboradores se ofenden, su visión de la situación se distorsiona, ven desde un punto de vista completamente diferente del de Dios. Creen que su misión en la vida es liberar a quienes los rodean de un líder injusto. Se ganan los corazones de las personas descontentas, quejosas e ignorantes, y antes de darse cuenta de lo que sucede, acaban dividiendo la iglesia o el ministerio de la misma manera que Absalón. Algunas veces sus observaciones son correctas. Quizá David debiera haber hecho algo para castigar a Amnón. Quizá un líder comete errores. ¿Quién es el juez? ¿Usted o el Señor? Recuerde que si sembramos discordia, cosecharemos contienda. Lo que le sucedió a Absalón y lo que le sucede en los ministerios en la actualidad es un proceso y lleva tiempo. Muchas veces no nos damos cuenta de que ha entrado una ofensa en nuestro corazón. La raíz de amargura apenas si puede distinguirse cuando recién comienza su desarrollo, pero si es alimentada, crece y se fortalece. Como nos exhorta el autor de Hebreos, debemos mirar bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Debemos examinar nuestros corazones y estar abiertos a la corrección del Señor, porque solo su palabra puede discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. El Espíritu Santo convence hablando por medio de nuestra conciencia. No debemos ignorar su convicción ni apagar al Espíritu. Si lo hemos hecho, debemos arrepentirnos delante de Dios y abrir nuestro corazón a su convicción. Una vez, un ministro me preguntó si había actuado como Absalón o como David en algo que había hecho. Había servido como asistente del pastor en una ciudad y el pastor lo despidió. Parecía que el pastor estaba celoso y temeroso de este joven porque la mano de Dios estaba sobre él. Un año más tarde, el ministro que había sido despedido creyó que el Señor deseaba que iniciara una iglesia en el otro lado de la ciudad. Así lo hizo, y algunas personas de la iglesia que había dejado vinieron a congregarse en su nueva iglesia. Él se sentía incómodo, ya que no deseaba actuar como Absalón, pero aparentemente no estaba ofendido con su anterior líder. Comenzó la nueva iglesia bajo la guía del Señor, no respondiendo a la falta de cuidado de la otra iglesia. Le señalé la diferencia entre David y Absalón. Absalón robó los corazones del pueblo porque estaba ofendido con su líder. David alentó a los demás a que fueran leales a Saúl, aunque Saúl deseaba atacarlo. Absalón llevó hombres consigo. David se fue solo. ¿Dejó usted la iglesia solo?, le pregunté. ¿Hizo algo para motivar a las personas de esa congregación a que se fueran con usted o lo apoyaran? Me fui solo y no hice nada para atraer a nadie conmigo, me dijo. Está bien, usted actuó como David. Asegúrese de que las personas que vengan a esta nueva iglesia no estén ofendidas con su ex pastor, y si lo están, ayúdelas a ser libres y sanas. La iglesia de este hombre ahora está prosperando. Lo que más aprecié de él fue que no temió examinar su propio corazón. No solo eso, sino que se sometió a un buen consejo. Para él era más importante someterse a la voluntad de Dios que el hecho de probar que tenía la razón de su lado. No tema permitir al Espíritu Santo que revele cualquier falta de perdón o amargura. Cuanto más la esconda, más fuerte se hará,
y más se endurecerá su corazón. No permita que su corazón se endurezca. ¿Cómo puede evitarlo? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32.